¿ya? Conocimiento. Y logos, estudio, tratado del conocimiento. Esta definición, jóvenes, nos lleva a entender el concepto que es la nociología. Nos lleva a la reflexión sobre el conocimiento, ¿no? Nos lleva a reflexionar qué es el conocimiento. Es la reflexión sobre el conocimiento, sobre todos los conocimientos que tenemos nosotros, es el reflejo de la realidad en la conciencia o en la mente del hombre o de los seres humanos. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de la nociología, es cuando el ser humano aprende las características de las cosas, ¿no? Aprende las características de las personas, sus cualidades, ¿no? Sobre qué esencias tienen, sus características. Eso quiere decir es tener conocimiento de las cosas. Entonces, cuando hablamos de la nociología, es la teoría del conocimiento. Y esto lo vamos a ver al inicio de la filosofía del conocimiento, se ha dado en la etapa de la filosofía moderna. Porque ustedes recuerdan que si hablamos de la filosofía antigua, no había todavía conocimiento. Los filósofos estaban buscando el conocimiento. Por eso recuerden ustedes que los presocráticos o, o la filosofía cosmológica pensaban que el conocimiento estaba en la naturaleza. Después pasaron a la antropología, que el conocimiento estaba en el hombre. Y de esa manera todavía no había el conocimiento con claridad, estaban buscando. En la filosofía media no había conocimiento, porque ahí se desarrolló la religión. Lo sometieron al conocimiento, a la filosofía, a demostrar la existencia de Dios, pero no había avance de la ciencia, de la filosofía, todo quedó estancado. Ahora, en la filosofía moderna, sí, pero jóvenes, ahí se da el problema del conocimiento y mismo la necesidad del capitalismo, de las industrias, ¿no? De la burguesía en querer ganar más dinero. Y para ganar dinero tenían que vender más productos, ¿no? Y para producir tenían que tener la tecnología. Por eso dijeron, si el hombre es libre, el hombre racional, el hombre elabora conocimiento, entonces también el hombre puede hacer tecnología. Y ahí pues vemos que hay problemas del conocimiento. La nociología dice qué es el conocimiento. Podemos conocer realmente el mundo, podemos conocer las cosas a las personas, podemos elaborar conocimiento. El conocimiento es copia fiel de la realidad. O también podemos decir cuál es la fuente del conocimiento. Son preguntas que ahora lo vamos a tratar. Por eso cuando estamos hablando del conocimiento es la captación de las propiedades, no de las características relacionadas a todos los objetos. Y esa realidad que observamos lo almacenamos pues en nuestra mente, en nuestra conciencia está. Pero esta relación de los objetos de la realidad nos relacionamos nosotros muchas veces por necesidades, porque tenemos que satisfacer las necesidades. Por eso es que ustedes aprenden matemáticas, psicología, filosofía, la, sociales, todo, historia, economía, porque hay una necesidad.
También vemos que el conocimiento se da a través de la práctica social. Pues el conocimiento, cómo aprendemos, ¿no? Y qué finalidad tiene el conocimiento. Entonces tenemos sobre el concepto de la nociología. Ahora, el conocimiento, entonces, jóvenes, es el reflejo de los objetos, de la realidad en la mente, en la conciencia del hombre. Entonces, para que exista en la mente del hombre, jóvenes, tiene que haber una relación entre el objeto y el sujeto. Siempre tiene que haber esa relación. El objeto cognoscible y el sujeto cognoscible. Entonces, producto de esa relación es la representación mental. Y esa representación mental que hacemos nosotros, todos los conocimientos que está en la mente, por eso dice representación mental de la realidad. O sea, todos los conocimientos, todo lo que hemos percibido, está en la conciencia del hombre, está en la mente del hombre. Ahí está guardado la realidad, porque el hombre todo lo que aprende, todos los conocimientos lo lleva guardado en la mente. Pero ese conocimiento proviene de la realidad, lo que percibe el hombre, lo que capta el hombre, lo que comprende el ser humano y lo que está en la realidad. O sea, no podemos guardar aquellas cosas que el hombre nunca lo ha percibido. Podríamos tener ideas, sí, pero también está en la conciencia del hombre. Pero acá nos dice, para que exista conocimiento, entonces tiene que ver esa relación. ¿Y por qué le decimos objeto? Objeto lo decimos porque es percibido por el sujeto. Es percibido, si es percibido es porque existe y está en la naturaleza. Y lo podemos observar las veces que quieras, porque es parte de la naturaleza. Por eso recuerden ustedes cuando hablamos de Tales de Mileto. Tales de Mileto ya deja de lado lo que es la mitología, que es una creación ficticia del hombre, pasa al uso de los logos, de la razón, y donde fundamenta que el inicio, el principio del mundo es el agua. El agua es objetivo, el agua es parte de la naturaleza, el agua está, por eso es percibido por el hombre. Entonces, y lo podemos percibir, observar cuantas veces quieran, porque es parte de la naturaleza. Ahora, ¿por qué lo dicen sujeto? Sujeto es la persona que observa, la persona activa, la persona que aprende, lo compara, describe, cuantas veces quiera lo puede describir porque está en la realidad. El sujeto es consciente, el sujeto es el que tiene la razón. Entonces, la relación entre estos dos, sujeto y objeto, es la representación mental de la realidad. O sea, todo lo que conocemos está representado mentalmente. ¿Y cómo lo tenemos representado mentalmente? Mediante imágenes. Ustedes todo lo que conocen, los animales, lugares que han ido y esas imágenes, esos lugares lo tienen representado en la mente. También tienes los conocimientos, las características de las cosas, las ideas, las fórmulas de lo que usted ha leído, de lo que usted ha percibido. Entonces, esa es la representación mental, pero representa la realidad, representa lo que nosotros hemos experimentado. Entonces, tiene que tener esos elementos jóvenes.
Ahora vamos a ver otro, que viene a ser las características. Las características de la nociología. Tenemos objetivo. Objetivo. ¿Por qué el conocimiento es objetivo? ¿O por qué lo dicen a una persona objetiva? El conocimiento objetivo que tenemos en la mente, que hemos dicho, refleja la realidad de las cosas. Las imágenes que tenemos en la mente reflejan la realidad de las cosas. Es objetivo. O sea, lo contrario de esto sería subjetivo. Lo subjetivo vendría a ser las ideas, los pensamientos o la, la, la posición que esté en una persona sobre las cosas. Porque usted puede decir según mi pensamiento, según mis ideas. Y eso según ya es personal, ya es subjetivo. Pero ¿cuándo sería objetivo? Cuando el conocimiento se da en la realidad. Lo que se describe de la realidad, sin alterarlo. No alteramos el, el conocimiento. Entonces, si hablamos una persona es objetiva, es cuando describe el conocimiento tal como sucede. Un periodista puede narrar la noticia igual como suceden las cosas, pero si el periodista lo altera por intereses personales, ya el conocimiento no es objetivo y el conocimiento pasa a ser subjetivo, porque hay una manipulación del conocimiento, hay intereses, se, se manipula el conocimiento. ¿Se puede dar? Sí, pero jóvenes, se puede dar, porque imagínense, mamá, cuando sucede un accidente, ya usted es culpable, paga para que no le culpen sobre el accidente. Entonces, pero ahí el conocimiento ya no va a ser objetivo, sino va a ser subjetivo. Entonces, todo conocimiento refleja la realidad, tal como son las cosas. Es objetivo. ¿Qué más, jóvenes? Verificable. O sea, fundamentado, podemos decir. Todo conocimiento tiene que tener pruebas, tiene que tener respaldo. ¿De qué? De la ciencia. Conjuntamente va fundamentado, pues, ¿no? Ahora, tener el respaldo cuando nosotros decimos, cuando un conocimiento es verdad, ese conocimiento cuando es parte de la naturaleza, parte de los objetos. Pues ese conocimiento y tiene el respaldo de la ciencia. Ese conocimiento es verdadero. Pero si vamos a ver que un conocimiento que tengamos y no refleja la realidad, entonces no es un conocimiento objetivo. Entonces, cuando estamos hablando del respaldo, tiene el fundamento, tiene las evidencias. Entonces, muchas veces ustedes cuando rinden el examen a la universidad, los resultados deben estar 4 o 5 de la tarde y no salen 7, 8, 9. Y la gran mayoría de ustedes dicen, ya ves, está vendiendo las vacantes, están vendiendo, ¿no? O, o yo he pagado, ¿no? O podemos decir que han estafado, pero tienes que tener el respaldo, tienes que tener la evidencia, tienes que tener las pruebas. O sea, no se puede hablar sin fundamentos, sin pruebas. Y muchas veces, pues, si se dan cuenta que por la radio dan la noticia, lo hablan. ¿Cómo es posible que en la universidad se esté vendiendo la prueba? Mira, lo difaman a la universidad. Pero ¿cuántos de ellos han denunciado y han demostrado con pruebas? La noticia corre, pasa de persona en persona.
pero las pruebas de haber personas que estafan sí existe, así como personas que roban, así también hay personas que roban estafando. Te llaman, te mandan mensajes. Ahora estos días van a llegar los mensajes. Ahora, pero nosotros toman el nombre de la universidad, toman el nombre de las autoridades, pero en el fondo no los conocen, ni siquiera han conversado. Ahora estos pues se valen de otros trabajadores y estafan. Entonces, muchas veces ustedes ingresan por sus propios méritos, pero como ahora estás emocionalmente vulnerable, que ingreso, no ingreso, mira, estoy pagando, a veces te ofrecen una cantidad que lo puedes pagar y todavía te dicen, la mitad me pagas ahora y la mitad después, cuando ingreses. Y usted le entrega su carnet, su código, todo. Y usted se va a rendir el examen contento. Y responde usted lo que usted sabe. Usted espera los resultados, está tu nombre, ingresante. Al toque te llaman. Ya ves, ya te hice ingresar. Ahora págame. Pero no ha hecho nada. Págame ahora. ¿Y qué pasaría si no ingresas? Llámalo que te devuelva el dinero, pues. Ese número desaparece. Esa persona desaparece. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo llamas, no te contesta. Ya te estafó. Ahora denúncialo. Entonces tú para denunciar tienes que tener pruebas. Tienes que tener evidencias. Entonces hay gente que estafa, sí, pero tienes que tener pruebas para denunciarlo. Entonces, ahí el conocimiento, hemos dicho, es verdadero. Todo conocimiento es universal. Claro, todo el conocimiento, lo que saca la ciencia, no es un conocimiento que está solamente válido para ciertas personas. El conocimiento el científico lo logra, elabora el conocimiento y lo pone a libre disposición de todo el hombre. Lo pone a disposición para que el hombre pueda leerlo y tener el conocimiento. Y ese conocimiento es pues, universal, válido para todos, en cualquier parte del mundo. Si hablamos del uno, el uno pues siempre es universal, los números son universales. Ahora que lo den de acuerdo, el nombre de acuerdo a su idioma, ya es distinto. Nosotros en castellano pues llamamos uno, pero en inglés no lo dicen uno como nosotros. Bueno, ahí está en portugués, ¿no? En diferentes idiomas. Ahora el chino mandarín, por ejemplo, también va a ser uno, pero de acuerdo a su idioma. Entonces, pero el objeto conocimiento es universal. Ahora, también ahí es universal cuando hablamos, por ejemplo, de los instrumentos de medición. Son instrumentos universales. Por eso que los repuestos de los automóviles son universales. Puedes comprar un repuesto en cualquier lugar del Perú y lo va a dar exacto porque es universal. Entonces, es universal. ¿Qué más, jóvenes? Es necesario. Mira, el conocimiento te está diciendo es necesario. Ese conocimiento ya está dado. El conocimiento ya está determinado. Entonces solamente tenemos que esperar que cumpla. O sea, no se puede decir si es verdadero o falso a la vez. No se puede, es falso o es verdadero. Y acá estamos hablando, por ejemplo, eh, podemos decir todos los cuerpos, por intensidad del calor, se dilatan. Ese conocimiento ya está dado, ya está determinado, que por intensidad del calor pues se van a dilatar. Entonces ya está determinado. ¿Quién puede decir que es falso o es verdadero? Nadie.
Entonces ya el conocimiento está investigado, solamente tiene que cumplir sus principios. Formas de adquirir el conocimiento. Uno puede ser directo o indirectamente. Directo es cuando estás en el campo, cuando estás observando. Indirectamente puedes tener conocimiento desde tu oficina. Te pueden contar, te pueden traer información. Entonces, por ejemplo, ahora indirectamente te estoy enseñando, virtualmente, no estoy presencial. Entonces, ahí es un conocimiento que se logra indirectamente. ¿Y cuándo sería directo? Con la experiencia. Entonces, aprendemos de esa manera. Ahora vemos acá, jóvenes, sobre también el conocimiento. Conocimiento no solamente queda en nosotros, el conocimiento va más allá. Imagínate lo que decía Platón. Platón decía que la verdad está más allá de este mundo donde vivimos, o sea, traspasa más allá. También el hombre tiene el conocimiento que dice, después de la muerte hay otro mundo más allá, hay otro mundo más allá. O sea, el conocimiento, la razón del hombre, como te está diciendo, traspasa más allá, va más allá, jóvenes. Entonces, también vamos a hablar sobre las clases de conocimientos. Vamos a ver ahí todas. Las clases del conocimiento. O también le llaman clasificación del conocimiento. El conocimiento subjetivo, el conocimiento objetivo, el conocimiento por su validez o por la experiencia. También tenemos el conocimiento por el nivel. Por el nivel es el espontáneo, el científico y el filosófico. Entonces tenemos la clasificación del conocimiento. Por ejemplo, si hablamos del primero en relación al sujeto, el sujeto aprende. Entonces, el sujeto logra tener conocimiento, pero ¿cómo lo logramos? A través de los sentidos. Entonces, acá lo que decía Piaget en su primera etapa hablaba de sensorio motor o sensorio motriz. Sensorios son de sentidos, o sea, desarrollaban los sentidos o se desarrollan los sentidos. Por eso recuerdan ustedes lo que decía Aristóteles. No hay nada en la mente que no haya entrado por los sentidos. Y ahí tenemos también lo que decía Aristóteles. Entonces, la entrada del conocimiento es a través de la experiencia, de los sentidos. Y lo que decía Hume, todo conocimiento proviene de las impresiones, de lo que tú observas en las cosas. Entonces, estamos hablando de los sentidos. Ahora, si tenemos ahí a Piaget, Piaget recuerda en su primera etapa sensorio motriz o motor. Sensorio quiere decir que el infante desarrollaba primero los sentidos. Por eso recuerda cuando ellos hablaban que, eh, según Piaget, el ser humano explora el mundo a través de los sentidos. Ahora hablamos racional. Muy aparte que es en los sentidos, ya sabemos nosotros que los sentidos captan los estímulos. Ahí tenemos los receptores, pero los receptores no se quedan con esa información, sino es que lo envían ¿a dónde? A la mente del hombre. Y cuando llega a la mente, pues ahí razonamos, sacamos juicios, sacamos conclusiones, analizamos. Pero eso lo hacemos por medio de qué? Por medio de la razón. O sea, el hombre usa los sentidos y también la razón. Por eso date cuenta que el criticismo dice que el conocimiento proviene tanto de los sentidos y de la razón. Entonces los sentidos nos permiten desarrollar. Por eso que te estoy diciendo Piaget hablaba sensorio motriz, sensorio es desarrollo de los sentidos.
motriz era lo de los movimientos. Entonces, según el sujeto, aprende de esas dos formas jóvenes. Ahora, según el objeto, claro, si el hombre observa, va a narrar de lo que muestra los objetos, sus características, sus cualidades de una persona. Pero también dice, el objeto muestra, pues. El objeto tiene sus características propias de él. Claro que lo único que no sabe, no tiene lenguaje como nosotros, pero tiene sus características. Ahora, lo obra el hombre también. Y ahí dice de dos maneras, intuitivo y discursivo. Intuitivo, ahí nos está hablando que el conocimiento es inmediato. O sea, no hay duda. Y el discursivo, ahí sí el conocimiento se tiene que, se tiene que organizar, se tiene que meditar para poderlo expresar. Entonces, cuando estamos hablando de un conocimiento intuitivo, es como decir el color de tu cuarto, de tu sala. Y ese es inmediato. No hay que dudar, jóvenes. Usted observa, dice techo blanco, pared verde, azul, rojo. Pero ese es intuitivo, lo que usted está observando. Entonces, los objetos nos dan conocimiento, sí, pero jóvenes, nos dan conocimiento. Ahora, ¿cuándo es discursivo? Cuando ya no es inmediato, sino es mediato. Ya vamos a organizar el conocimiento. Entonces, acá el conocimiento eh, organizamos, recordamos para fundamentarlo. Ejemplo, si te pueden preguntar ahí cuáles son los elementos de la nociología. Entonces, ahí ya tienes que recordar, tienes que expresarlo, pero no es intuitivo, sino es discursivo, porque tienes que observar su color, qué color es, vas a recordar sus cosas, todo. Entonces, estamos hablando de un conocimiento discursivo. A priori, a posteriori, de acuerdo a la validez, se valida el conocimiento. Se tiene que validar. Por ejemplo, si hablamos de conocimiento a priori, quiere decir que el conocimiento solamente se determina por medio de la razón. Y, y cuando hablamos a posteriori, eso quiere decir que el conocimiento se determina después de la experiencia. Después de la experiencia. A ver, ¿cuántos planetas tenemos, jóvenes? ¿Ocho o nueve? Claro, ocho, ¿no? Ya nos quitaron uno. ¿Usted cómo le da la validez? ¿A priori, a posteriori? Saber que hay ocho planetas, usted lo da la validez, o sea, lo acepta. Pero esa validez, ¿usted cómo lo da? ¿Por a priori o por a posteriori? Generalmente, jóvenes, es a priori, porque solamente lo determinamos por medio de la razón, porque lo hemos observado en un libro que usted tiene en su casa, revistas. Entonces, usted quiere decir, acepta que tenemos ocho planetas de acuerdo a la razón. O sea, no es como en la posteriori. En la posteriori aprende a través de la experiencia, después de la experiencia. Entonces tenemos a priori y a posteriori.
Entonces, saber que hay 8 planetas, lo hemos visto en los libros, lo hemos leído, la televisión y todo lo que pasa. Entonces, solamente con la razón lo estamos determinando. Y en la posterior dice, el conocimiento está en la experiencia. Entonces, quiere decir que tendrías que estar donde quieres aprender las cosas. O sea, donde hay accidente, tendrías que darle la validez de lo que tú has observado. Pero si hablamos por el nivel, o perdón, por la validez a posteriori es distinto. Primero la experiencia y después voy a dar la validez. Por ejemplo, eh, ¿cómo sabemos que el limón es ácido? A ver, a ver, ¿quién me puede decir cómo sabemos que el limón es ácido? Porque ustedes conocen, ustedes lo han probado el limón, han hecho una limonada, han comido un ceviche. Ah, profe, entonces, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser, pues, a posteriori, porque es después de la experiencia. Pero en este caso, si hablamos de los 9 planetas, no ha ido, pues, planeta por planeta. Solamente lo hemos visto en los libros, leído en los libros o por la televisión, lo hemos dado por internet, imágenes y todo, pero le estamos aceptando con la razón, no hay experiencia. Entonces, esa es la validez que se da, joven. Ahora, de acuerdo al nivel tenemos 3 conocimientos. El conocimiento espontáneo, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Y si hablamos del conocimiento, ¿cuál de ellos es más ambicioso para conocer, entender la realidad y conocer la realidad? Es el filosófico, no es el científico, porque el filósofo, la filosofía quiere entender la realidad en su totalidad. Por ejemplo, tenemos ahí a Tales de Mileto. Tales de Mileto dijo, el mundo está hecho de agua. Está hablando del mundo, es total. Si vamos a, por ejemplo, a Pitágoras, el elemento que está formado el mundo es número. Ahora, tenemos, por ejemplo, en la filosofía medieval, si ahí lo puede poner a San Agustín. San Agustín dice, el mundo fue creado por Dios. Mira, pero está hablando el mundo. Ahora, ¿por qué no el científico? A ver, demuéstrame una ciencia que estudie todo el mundo, que estudie todo el mundo. No hay, jóvenes. Cada ciencia estudia una parte determinada. Por ejemplo, si hablamos de la psicología, pues estudia los procesos mentales del hombre, pero no estudia el cerebro. Lo relaciona a algunas características, sí, pero no está estudiando en sí el cerebro. Entonces, por ejemplo, la historia, la química, la matemática son ciencias. Pero menciona una ciencia que estudia todo el mundo, todas las cosas, seres vivos, seres que no tienen vida, todo. No lo hay, jóvenes. Entonces, por eso decimos que el filosófico
es más ambicioso. Ahora, pero tenemos el conocimiento espontáneo, le llaman también vulgar o le llaman también común. O sea, para que usted se dé cuenta, a ver, un chamán, ustedes conocen, muchas veces algunos han ido, ¿no? Te hacen consultas, te hacen el amarre en el amor, para que regrese tu pareja en menos de 3 días. Dígame estos señores, ¿dónde han estudiado? ¿Qué universidad saca profesionales de ese tipo, chamanes? No hay ninguna universidad. ¿Y cómo lo han aprendido? A través de la experiencia. Lo han aprendido empíricamente, escuchando a otros. Y lo han hecho por necesidad. Entonces, este es el conocimiento que va a dar sentido, va a dar causa para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la filosofía. O sea, cuando hablamos común, lo hemos aprendido empíricamente. O sea, por ejemplo, el hombre aprendió oficios de la vida. Has aprendido a cocinar, a bailar, a hacer jardinería, electricista. Has aprendido en forma empírica por tus propias iniciativas, pero has aprendido. Pero ese conocimiento es racional, es objetivo. Es un conocimiento que también te está diciendo, es racional, pero no usa métodos, no usa técnicas, es ametódico. O sea, el chamán no te puede demostrar, o sea, no puede fundamentar, porque es un conocimiento común, es un conocimiento eh, de aplicación inmediata. Pero al ver este conocimiento vulgar, el científico observa que funciona o no funciona y lo interesa. Por eso parte de conocimientos vulgares. Se desarrolla la ciencia. Y la ciencia es un conocimiento racional, objetivo, comprobado. Entonces, todo conocimiento tenía que tener evidencia, tiene que tener comprobación. Pero de este conocimiento entonces racional es metódico, es metódico. Eh, si es metódico, usa métodos y técnicas. ¿Cómo determinar el conocimiento racional? Por eso, ¿qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos verdaderos, te está diciendo. Es un conjunto de conocimientos verdaderos, objetivos. Entonces, cuando la ciencia ya es metódica, ya usa métodos, el científico usa métodos, el científico usa instrumentos, pero de este conocimiento científico también se va a nutrir el filósofo. Pero eso con eso no te quiero decir que el filósofo es científico. La filosofía no es una ciencia. El filósofo no es científico. Entonces tiene la habilidad de utilizar el conocimiento. Tiene esa capacidad de dar el sentido a la realidad, el conocimiento. Pero se nutre de conocimiento científico. Entonces, ¿cómo decirte? Todos los que comentan deporte no son deportistas, pero tienen la habilidad de narrar, de comentar el fútbol. Por ejemplo, también vemos los periodistas. No todos los que están sentados en el estado, si quieres salir en pantalla, son periodistas. No son periodistas, tienen otras profesiones, pero tienen la habilidad de narrar la noticia, de comentar la noticia.
Entonces tienen esa habilidad. Entonces el filósofo se nutre, pues. Tiene esa habilidad de utilizar el conocimiento y relacionarle para entender la realidad. Pero el conocimiento filosófico es el más ambicioso. Quiere entender y comprender la realidad, jóvenes. Entonces también usa métodos. Por ejemplo, ahí tienes a René Descartes, la duda metódica, su nuevo método. Tienes ahí a Sócrates, usaba su método de la mayéutica, cómo llegar a la verdad, la lógica. Entonces son la metafísica, son métodos que usaban los filósofos. Entonces, sí es metódico, tanto el científico, el otro, el filósofo, usan métodos. Por eso es que el conocimiento pasa por una serie de pasos, de procedimientos, para que sea para que tenga esa validez. Tenemos otros jóvenes, clases, bueno, acá clases de juicio, sacamos conocimientos, conceptos, juicios, razonamientos. El sujeto es sujeto analítico, explicativo, sintético y extensivo. Entonces, analítico es una actividad que hacemos mentalmente y lo justificamos. Entonces, sintético también lo hacemos racionalmente y extensible, que se pueda transmitirlo. Problemas del conocimiento. Acá tenemos el problema del conocimiento. Uno sería posibilidad del conocimiento. Posibilidad del conocimiento. Por ejemplo, tenemos el dogmatismo. Los dogmáticos dicen que sí se puede conocer, sí se puede elaborar conocimiento, sí se puede conocer las cosas. Entonces, sí se puede elaborar conocimiento. Ahí, ¿quiénes están? Los presocráticos. Y ahí lo colocan también, algunos como referente, lo colocan a Mileto y a Anaximandro. Pero otros ponen que son los presocráticos. Entonces, los dogmáticos, los presocráticos, dijeron que sí se puede conocer la realidad, porque ellos pensaban que el conocimiento estaba en la naturaleza. Entonces, el dogmático sí se puede conocer la realidad, ¿no? Gracias a los sentidos del hombre y a la razón del hombre, que es consciente. Tenemos otro, escéptico. Ya, estos dos lean rápido y me explican. Radical y relativista. Cuando decimos escépticos, también en la filosofía cosmológica había pues escépticos. Uno de los radicales pues era, eh, ahí está Pirrón, ¿se recuerdan o no? Timón también estaba, Pirrón. ¿Qué decían estos señores? No, él decía, sí puedes conocer las cosas, puedes conocerlo, pero no podemos llegar a la verdad. No podemos llegar a determinar la verdad, porque él decía las cosas son complejas, no se puede determinar. Por eso estos señores decían hay que suspender todo juicio. O sea, negaban, entonces quiere decir que ellos niegan que no se puede conocer, tampoco se puede elaborar conocimiento. Ahora tenemos a relativistas, que también son escépticos. Ahí tienes, por ejemplo, los sofistas. Ahí tenemos relativista a Protágoras.
Y todos los sofistas eran relativistas. ¿Por qué jóvenes? Porque ellos sustentaban que el conocimiento, o sea, no hay un conocimiento verdadero para todos. Solamente decían que el conocimiento es relativo, el conocimiento está cambiando. El conocimiento eh, está en el hombre, en la idea, en la opinión del hombre. O sea, el hombre es el que determina el conocimiento si es verdadero o es falso. Entonces el conocimiento pues, va a variar. Cada uno en estos momentos puede tener frío, puede tener calor. Entonces la verdad está en uno mismo. O sea, uno determina el conocimiento. Pero te está diciendo que no hay un conocimiento universal, válido para todos, sino todo conocimiento está en un proceso de cambios. Tenemos los agnósticos. Agnóstico. Acá en el relativista tenemos a Protágoras y en el agnóstico tenemos a Hume. Este señor dice, jóvenes, el conocimiento sí es posible. Están en las impresiones. Entonces, aquellas cosas que nos impresionan es porque hay conocimiento. Su color, sus características me impresionan. Entonces tú lo determinas. ¿No? Y también dijo este señor que yo soy consciente hasta donde puedo percibir. Más allá, pues ya no somos conscientes. ¿Qué es lo que habrá, no? Cuando más allá que lo que no percibimos, pues. Entonces ahí tienes a Hume. También tenemos al positivismo. Positivismo, pues recuérdate que es Augusto Comte. Y este señor usa la filosofía o le llama positivismo a la ciencia. Y este señor dice, pues todo conocimiento tiene que provenir de la ciencia. Solo así se puede determinar. Por eso dicen que todo conocimiento pues tiene que tener respaldo. Tiene que tener respaldo de la ciencia. Y ahí está la ciencia, pues que dice el positivismo. El único conocimiento es la ciencia. Él sería la única que elabora conocimientos verdaderos. Tenemos el criticismo de Immanuel Kant, jóvenes. Este señor dice así, el hombre puede conocer las cosas. O sea, la mitad puede conocer y otra mitad no. No puede conocer. ¿Qué puedo conocer? Los fenómenos, decían. ¿Y qué son los fenómenos? Las cosas. Entonces, también, dice este señor, no se conoce. ¿Qué no puede conocer? Neumeno. ¿Y qué es el neumeno? La esencia de las cosas que no se puede conocer. Entonces, de ahí, mira, estamos hablando de problemas del conocimiento. Ahora vamos a ver el origen del conocimiento. Cuando hablamos del origen del conocimiento, ya ustedes es un repaso esto, porque estamos hablando del racionalismo, del empirismo y el criticismo. Los racionalistas, ¿qué dijeron, jóvenes? Que el origen del conocimiento está en la razón y es innato. O sea, nacemos con conocimientos. Entonces el hombre nace con las ideas y las ideas, si nacemos con las ideas, sería igual para todos. Entonces sería igual. Todos seríamos iguales, porque son conocimientos innatos. Y además está en la razón. Pero tenemos ahí el empirismo. Dice, es una contradicción contra el racionalismo. Entonces, este señor dice, el conocimiento proviene de los sentidos, no proviene de la razón, sino está en los sentidos. Y ahí tenemos, pues,
al representante John Luke Hume Berkeley. Entonces ahí tenemos a Hume que dice el conocimiento está en las impresiones. Berkeley dice el conocimiento está captado por un ser que es la conciencia del hombre. Entonces tenemos sobre, ahora viene el criticismo. El criticismo dice, jóvenes, que el conocimiento proviene tanto de la razón como de la experiencia. Este señor trata de conciliar. Él dice, los sentidos nos dan conocimientos, o sea, captan conocimiento, pero lo van a determinar en forma desorganizada, no ordenada. La razón es la que lo determina. La razón es la que lo va a determinar por categorías. Entonces este señor dice, el conocimiento proviene del tanto de la razón como de la experiencia. Los sentidos nos dan conocimientos, pero la razón es la que lo organiza. Entonces, para este señor dice que el conocimiento está en los dos. Problemas del conocimiento. Realismo. Ahí tienes, por ejemplo, Aristóteles, tienes a Demócrito. Entonces te está diciendo realismo. Todo el conocimiento que tenemos es copia fiel de la realidad. Ese es un conocimiento cuando estamos hablando del realismo real.